cualquier especialidad, de aplicar sus conocimientos para llegar a un diagnóstico, utilizando técnicas de examen de una o de otra forma. En oftalmología, el examen principal es más que todo con equipos, porque no se puede hacer palpación, percusión, ocultación en el ojo, ¿no? Y a veces algunas que se pueden, ya les voy a ir comentando. Pero en oftalmología igual. Entonces, primero el interrogatorio, como en todas. En el interrogatorio hay cosas que parece que no fueran importantes, pero son. La ocupación está en relación muchas veces con patología de cada uno. La procedencia, no tienen la misma patología los que vienen de Oruro o de Potosí que los que vienen de Puerto Suárez. Entonces uno va perfilando la idea en base, también sirve de dónde viene la persona. No van a ver, es difícil encontrar un paciente de Boyuibe, digamos, donde crían cabras por cientos. Entonces tiene que pensar en ustedes una toxoplasmosis por ahí o una brucelosis sobre todo. Las toxoplasmosis van en todas las casas. Y así el origen de las personas, de dónde vienen, es importante. Y todos los datos que da el interrogatorio de la historia clínica, que es común, que es en todas las especialidades hacen el mismo cuestionario generalmente. Si hay antecedentes familiares, hay enfermedades familiares oftalmológicas que están relacionadas con la genética. Entonces es bueno saber si hay pacientes, si hay personas dentro de la familia que tienen glaucoma o que han tenido desprendimientos de la retina o que han tenido patologías que ustedes van a relacionar después con lo que ellos tienen, con el paciente tiene. Entonces el interrogatorio, entre los principales síntomas que hacen que los pacientes lleguen a consultar en un consultorio oftalmológico, tenemos la disminución de la agudeza visual. En segundo lugar, yo diría que es la secreción. En tercer lugar puede ser el dolor, el lagrimeo, fotofobia, y hay varios otros síntomas que vamos a ir viéndolos. La disminución de la agudeza visual, como primera causa, más del 90% de la gente que va al oftalmólogo va por disminución de la visión. Pero no siempre la disminución de la visión es por falta de lentes. Muchas veces hay otras patologías que hacen que baje la visión. Digamos, primero tenemos que ver en un paciente que llegue y dice: yo no veo bien, me ha bajado. ¿Y cómo? ¿Desde cuándo? Si tiene la disminución lenta o si tiene la visión de pérdida de la visión súbita. Las pérdidas de la visión lenta, de a poco, tenemos en pacientes. ¿Dónde está el coso de la? En los presbiopes, la presbicia es la disminución de la capacidad visual de cerca, que ocurre alrededor de los 40 años de edad. Los pacientes empiezan los 38, 39, comienzan a tener dificultad y van alejando para leer. Eso es la presbicia, es por endurecimiento del sistema de acomodación. La acomodación, les dije ya, que es la capacidad que tiene el sistema visual de enfocar objetos a la distancia y de cerca, por un mecanismo de enfoque de visión. Eso es la acomodación. Los presbiopes, el cristalino se va endureciendo a la medida en que va pasando los años y a partir de los 40 años ya no tiene la misma elasticidad para enfocar. Entonces, la presbicia, una de las causas de disminución de la visión de cerca, de a poco, progresiva. Las cataratas también. Las cataratas, vamos a ver un tema que es cristalino. Entonces las cataratas no aparecen de hoy día para mañana, a no ser que sean traumáticas. Las cataratas seniles, que son las más frecuentes, van apareciendo a partir de los 50 años de forma progresiva en las personas en quienes se presentan. El glaucoma generalmente no produce al comienzo disminución de la visión. Va a haber un tema de glaucoma porque es un tema importante. El glaucoma es una de las dos principales causas de ceguera definitiva en el mundo. Una de las dos principales es la diabetes y el glaucoma, principales causas de ceguera.
irreversible. Lo vamos a ver como un tema aparte. Y las afecciones degenerativas como las... Ustedes han debido escuchar en muchos de ustedes, mi abuela tiene enfermedad de la mácula, o tiene mácula, dicen. La mácula es una parte de la retina. La maculopatía relacionada con la edad es una de las causas de la disminución o pérdida de la visión en forma progresiva. A la medida en que aumenta la esperanza de vida, que creo que aquí está para las mujeres en Bolivia, no me acuerdo cuánto, creo que está en 70 y tantos %. Antes era 40, entonces había pocos viejos, ¿no? A la medida en que hay más viejos, hay más enfermedades de viejos, pues. Y las afecciones degenerativas de la retina, como la maculopatía relacionada con la edad, es por la edad. Entonces, de a poco va aumentando hasta que si hay más pacientes de 90 años, va a haber más degeneración de la retina. La pérdida súbita de la visión o disminución súbita de la visión ocurre en muchas patologías, pero principalmente vamos a ver gente que de un día para otro amanece con la pérdida, dice, me levanté bien y miro con este ojo no veo como una cortina. Una de las principales desprendimientos de la retina. Produce pérdida o disminución súbita de la visión. Las neuritis ópticas. Neuritis ópticas pueden ser vasculares o de otro tipo. Obstrucciones vasculares, como las oclusión de la vena central de la retina, como se ve aquí. Vamos a ver también un tema más referido a eso. Y el glaucoma no produce, ya les dije, pérdida de la visión, normalmente de la visión, a no ser en los glaucomas agudos. El glaucoma tiene la característica, uno va perdiendo la visión concéntricamente, de la periferia hacia el centro. La agudeza visual puede ser el 100%, 20-20, pero el paciente mira como por un tubo muchas veces. Entonces no nota una pérdida de la visión. Después la nota cuando ya es irreversible. El dolor es otra causa entonces de consulta oftalmológica y hay que ver dónde le duele. Dentro del ojo. Dolores que dice, me duele el propio globo ocular, la bola del ojo, dice la gente. Entonces puede referirse más a un glaucoma o una iridociclitis. Las iridociclitis son inflamaciones intraoculares. O alrededor del ojo, el dolor alrededor del ojo, en los procesos inflamatorios, ¿no? En las inflamaciones, en las neuralgias del trigémino, qué sé yo. Detrás del ojo, en los tumores, en sinusitis, cuando se afectan los espacios vecinos al globo ocular. ¿Cómo duele? El dolor es punzante en las úlceras, en la iridociclitis, en los procesos inflamatorios del iris y del cuerpo ciliar. Es profundo en el glaucoma también, el glaucoma es opresivo. El glaucoma es una de las patologías que cuando en su última fase produce dolor. ¿Y cuándo duele? Hay pacientes que despiertan en la mañana y dicen, me duele el ojo. Se quejan porque al despertar les duele el ojo. Estos pacientes son pacientes que tienen un glaucoma, no todos, pero la mayoría de las veces, que tienen glaucomas crónicos congestivos. La pupila se dilata durante la madrugada, en la noche, y al dilatarse la pupila se bloquea el ángulo, sube la presión y el paciente despierta con dolor del ojo, igual el que va al cine. Lo vamos a ver en el tema de glaucoma. Con los movimientos oculares, hay pacientes que llegan al consultorio, el médico le dice, cuando yo muevo los ojos, miro a un lado o al otro, tengo dolor severo en el ojo. Eso se presenta con los movimientos oculares en los procesos inflamatorios, en las neuritis ópticas. En las últimas horas del día, en los pacientes que son hipermétropes, usan lentes positivos. En las horas de terminar el día, en las últimas horas del trabajo, después de trabajar con la computadora todo el día, están al finalizar el día con dolor ocular por la acomodación que necesitan para fijar en la computadora. Este es el examen subjetivo. El examen objetivo de los pacientes oftalmológicos se hacen de dos maneras. En la cámara clara, así con la luz natural de la habitación, con el foco,
donde podemos examinar las cejas, los párpados, la posición de los párpados. Los párpados, si no sabían, les comento que son parte de oftalmología. Los párpados sin párpados no puede haber ojo. Entonces son parte de la oftalmología, ¿no? Entonces el examen con la luz natural se realiza para ver las patologías, la posición de las cejas, la posición de los párpados, si hay o no hay caída de un párpado. La ptosis palpebral es un signo grave a veces por una parálisis del tercero par, motor ocular común, en pacientes que tienen alteraciones neurológicas importantes. Lo vamos a ver también. Ahora, lo hemos visto. En la anatomía hemos visto el parálisis del tercer par. El paciente llega con el párpado caído y cuando usted le levantan el párpado le dicen que mueve el ojo y el ojo no se mueve para arriba ni para abajo, solo mueve para afuera. Ese es parálisis del tercer par. Y es importante, les he dicho, porque cuando hay alteraciones de la pupila, en la parálisis del tercer par, ¿no? Ustedes levantan el párpado que está caído, le alumbran con una linterna y la pupila del ojo del párpado caído de la parálisis del tercer par, la pupila está dilatada, es un aneurisma de la comunicante posterior del polígono de Willis. Ese paciente, si no, ustedes no lo mandan ese rato al neurólogo, se puede morir al salir del consultorio. Puede tener un estallido del aneurisma y muere. Entonces, esa es una emergencia. Y la parálisis del tercer par, que no tienen compromiso de la pupila, las pupilas son isocóricas, son iguales cuando ustedes le alumbran, ese paciente puede salir a jugar fútbol, no tiene nada, es por alteraciones de tipo metabólico, diabético, que siempre no tiene ninguna importancia clínica. Por eso hay cosas que son importantes tomarlas en cuenta cuando lean su texto. Entonces, para examinar al paciente, ven todas estas cosas. Vean ustedes aquí un herpes zóster facial con compromiso del párpado, que aparentemente es solo la piel, pero el herpes zóster a veces afecta, el herpes zóster facial afecta también a la rama nasociliar del trigémino y va a producir una inflamación intraocular severa y hasta pérdida del ojo por causa del proceso inflamatorio. Entonces es importante examinar con calma y ver estas lesiones que no siempre están de esta forma tan típica de un herpes. Algunas veces van a haber unas cuantas ampollitas y el paciente se queja de que le duele la zona de la cara, y la característica del herpes es que normalmente no pasa de la línea media al otro lado. Si dice solo es a este lado, tienen que sospechar herpes. Y también en la barriga, no solo en la cara, en cualquier parte es de un solo lado el herpes. Aquí también. Esos son también estos exámenes que tenemos que hacer. Miramos al examinar con la cámara clara, alumbramos con una linterna y ver si las pupilas son iguales o son diferentes. Son isocóricas, se llama cuando son iguales, y anisocóricas cuando son diferentes. Eso también nos indica que hay patología neurológica cuando hay anisocoria en las pupilas. Después, si hay pterigium, que son tumores benignos frecuentes vasculares de la conjuntiva, si hay lesiones en la córnea, que pueden diagnosticar con una linterna, mirándolo con la luz del cuarto, de la cámara oscura, de la cámara clara. En la cámara oscura se hace el examen con la lámpara de hendidura o biomicroscopio, con el que se puede ver la córnea, la cámara anterior del globo ocular, el cristalino y también la parte anterior del humor vítreo, y con ayuda de algunos instrumentos y la lámpara de hendidura se puede ver también el fondo de ojo. Esta es la lámpara de hendidura que van a ver en práctica, ¿no? Que nos aumenta de 6 a 40 veces el tamaño de las imágenes. Con este instrumento podemos mirar si hay células en la cámara anterior, en el humor acuoso, para saber si hay una uveitis, un proceso inflamatorio, ver la superficie de la córnea, ver las capas de la córnea, ver el iris, valorar la profundidad de la cámara anterior del ojo, para ver si hay alguna relación con glaucoma en el examen o no.
Y bueno, hay muchas estructuras o muchas patologías que van a poder ver con la lámpara de hendidura o biomicroscopio. Este es un corte, una pupila dilatada. Esta es la luz de hendidura. Hendidura es como una línea de luz, ¿no es cierto? Anotarlo ese, ya he puesto su nombre en la lista y ya se fue. A mí me está haciendo daño. Entonces la pupila está dilatada, aquí está la luz, el haz de luz, la hendidura. Se ve el epitelio, ve el estroma y se ve el endotelio también. La cámara anterior es el espacio que hay entre la córnea y el cristalino, esta zona oscura que se ve. Aquí está el cristalino, que tiene una catarata, vean que está opaco, ¿no es cierto? El iris, podemos ver el iris también. Algunas veces el iris tiene neovascularizaciones, tiene tumores, tiene cosas que las vamos a ver en la lámpara de hendidura. Esta es otra vista de un ojo con lámpara de hendidura. Aquí está la hendidura y si ustedes se fijan, la profundidad de la cámara anterior es bien pequeña en esta zona y si llevan la luz hasta la periferia verán que es menor todavía la profundidad de la cámara anterior de este paciente. Entonces vamos a sospechar que existe un glaucoma de ángulo cerrado, porque por acá por la periferia es lo que sale el humor acuoso por la malla trabecular, dijimos, ¿no ves? Entonces la malla trabecular está casi cerrada. En estos pacientes normalmente ocupamos, si es que encontramos que la presión está comenzando a subir en estos pacientes, hacemos una iridotomía, que es un conducto con el láser, con YAG láser, y a partir de por ese conducto es lo que circula el humor acuoso, ayuda a circular el humor acuoso y sin necesidad de ir a dar la vuelta por la pupila. Entonces, al pasar por ahí el humor acuoso, se amplía la cámara anterior del globo ocular y mejora y controla mejor la presión intraocular, porque hay salida del humor acuoso en la misma proporción que se forma. Entonces la oftalmoscopía se ocupa, es un estudio en el examen oftalmológico, se ocupa para ver el fondo de ojo generalmente. Y hay dos tipos de oftalmoscopía: la directa, con la que se ve el fondo de ojo tal y como está, en posición real, y la oftalmoscopía indirecta, que se usa otro instrumento y se ve el fondo de ojo en posición invertida. Pero sin embargo con la indirecta podemos ver hasta la periferia. Ahorita vamos a ver. Este es el oftalmoscopio directo de Helmholtz, y se usa un ojo para mirar un ojo. Es decir, en el examen el médico tiene que agarrar el oftalmoscopio con la mano derecha para mirar el ojo derecho del paciente, ¿no? Y se mira con un solo ojo. Con la mano derecha mira con el ojo derecho del médico al ojo derecho del paciente. Vean ustedes que aquí tiene una zona de visión con la que ve el médico, sale, atraviesa la pupila y se ve el fondo de ojo, que es esto. Aquí está la cabeza del nervio óptico, el disco óptico, la parte de la retina periférica. Con este aparato se puede ver el fondo de ojo hasta 30 grados en directo, pero se puede mover y ampliar un poco la visión del fondo de ojo, que vamos a ver fondo de ojo también para que vean qué. Tiene la ventaja de que es imagen real. ¿Qué es eso? Cuando ustedes miran, ahí está el disco óptico, ahí está la retina, ahí está la mácula, la ven, pero no la ven más que en una sola dimensión, 2 dimensiones, porque ven con un solo ojo. La visión tridimensional se da con el oftalmoscopio indirecto, que se mira con ambos ojos, con una luz coaxial que sale del aparato y atraviesa toda la línea del segmento anterior. Entonces, con el oftalmoscopio directo, ustedes miran y lo que ven arriba está arriba. En lo que ven en la nasal, en la parte nasal de la retina, en la parte temporal, está ahí. Pero lo ven como un dibujo plano. Con esto que tiene visión binocular y que se usa un lente,
Esta es una visión con este oftalmoscopio, que se ve el fondo de ojo, se ve la mácula, se ve el disco óptico, se ven los vasos de la retina. Entonces el segmento posterior se lo ve solo con una pantallada, pero se puede mirar hasta la hora cerrata, toda la retina. Con el otro no se puede. Este instrumento se usa inclusive para operar la retina cuando hay desprendimientos de retina. Casi no se usa ahora porque hay otras técnicas nuevas, pero se puede usar también. Se usa de esta forma. El médico mira con el oftalmoscopio indirecto y tiene un lente de 20 dioptrías para que la luz pueda converger y atravesar la pupila. Atraviesa la pupila, pero al atravesar la pupila las imágenes se invierten. Entonces lo que está arriba ustedes lo ven abajo. Lo que está a la derecha lo ven a la izquierda, todo invertido. Como de los dentistas, digo. Como los dentistas, el diente de aquí es igual que este, ¿o qué? Ajá. No, la lupa que usan. El derecho que sacan de acá. Entonces, ustedes miran la arcada, digamos, temporal de la vascularización, la superior, y al mirarla parece que fuera la inferior. La ven como inferior. Pero eso es hasta que uno se acostumbra. El médico general no tiene tiene que saber que hay esto, pero no tienen obligación de aprender a usarlo, porque no lo van a ocupar en su consultorio. Y esto lleva a una curva de aprendizaje más largo y además es caro, no necesitan usar ustedes eso. El otro es suficiente, pero tienen que saber que esto sirve hasta para operar la retina. Y vean ustedes aquí, este médico está haciendo un mapeo del fondo de ojo y aquí hay una rotura de la retina y esta zona desprendida que va dibujando el médico a la medida que va bien. Eso lo hace el oftalmólogo. Otras técnicas para el examen oftalmológico, tenemos la tonometría. La presión intraocular es obligatorio tomar a todos los pacientes de oftalmología. Se usa el tonómetro. Hay una cantidad de tonómetros de diferentes tipos y de diferentes físicas para hacer la toma de la presión, pero el Gold estándar, siendo uno de los más antiguos, es el tonómetro de Goldman, que se usa universalmente. La presión intraocular normal es entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Es obligatorio tomar la presión porque el glaucoma es una de las enfermedades que deja ciego, no se olviden de eso. Y ustedes médicos, si son médicos generales, tienen que saber que existe glaucoma, porque hay desde glaucoma congénito, no solamente en los viejos. Entonces a todos los niños que ustedes vean tienen que acostumbrarse a palpar por lo menos el ojo cerrado. Vamos a ir aprendiendo eso. La gonioscopía es otra técnica de examen oftalmológico que se usa el gonioscopio. Esto es un lente de contacto que tiene un espejo lateral y con la lámpara de hendidura a través de ese espejo por reflexión se ve el ángulo de la cámara anterior para ver si el ángulo por donde tiene que drenar el humor acuoso está intacto, si hay tumores, si hay neovascularizaciones, si está el ángulo cerrado o el ángulo está adecuadamente abierto. Todo eso se puede ver con este lente, con el gonioscopio. Aquí tenemos un modelo, aquí tenemos otro, que aquí está el espejo donde viene la luz de la lámpara y pueden verse el ángulo y se puede rotar el lente para ver todo el ángulo de la cámara anterior. Es muy importante eso, para ustedes conocer que existe el gonioscopio para eso. De los signos más comunes tenemos los ojos rojos. Dice, vengo porque tengo ojos rojos. ¿Qué es el rojo del ojo? Si tiene rojo los párpados, seguramente tiene una blefaritis, un proceso inflamatorio en los párpados. En la conjuntiva, en la conjuntivitis, ¿no? En el cuerpo ciliar, en las uveitis y en las congestiones asociadas por traumas en todo el globo ocular. Ojo rojo hay que descartar la causa del ojo rojo. No todos los ojos rojos son conjuntivitis. Entonces es bueno tener en cuenta esas patologías que existen también para el ojo rojo. El tema del ojo rojo, que puede ser, digamos, por un poco de sangre que se debe a una presión alta, no
no entra aquí dentro del ojo rojo. Las hemorragias de la conjuntiva, que es lo que vos estás diciendo, no siempre es por la presión alta. Es una de las causas de hemorragia de la conjuntiva. La hemorragia de la conjuntiva puede venir por vomitar, por un esfuerzo del vómito, puede venir por cambios de temperatura, puede venir, no siempre por hipertensión, y eso tengan cuidado. A veces llega un paciente con la conjuntiva roja, sangre, y le dicen, menos mal que no le ha venido en el cerebro porque usted se hubiera muerto. Nada tiene que ver. Esporádicamente aparece un caso que por hipertensión rompe una venita, pero no es así tan importante. Y las hemorragias de la conjuntiva no son para hacer un drama con el paciente. Las hemorragias de la conjuntiva, tomen la paciente la presión por responsabilidad. Si es normal, no tiene ninguna importancia clínica. Y en 2 o 3 semanas desaparece sin darle nada. Pero es importante eso, tomar en cuenta lo que vos has dicho. Pero ya saben de que no es para que el paciente se infarte de susto, ¿no? Entonces, estas son las causas más comunes. Aquí tenemos una inyección conjuntival, seguramente una conjuntivitis, que la conjuntivitis la vamos a ver, la conjuntiva es un tema que vamos a verlo con calma. Ahora veremos algo. Aquí los enrojecimientos de los párpados, la blefaritis, vean, tiene úlceras en el borde palpebral y pérdida de las pestañas, etc. Párpados es otro tema. Congestión periquerática. En esta zona, vean ustedes, periquerática es porque alrededor de la córnea está hiperémico, está rojo, ¿no es cierto? Ese tipo de enrojecimiento alrededor de la córnea se presenta por procesos inflamatorios intraoculares y son graves. Hay que tener cuidado en este tipo de enrojecimiento alrededor de la córnea. Cuando son conjuntivales no hay problema, son conjuntivitis porque le entró una basurita o cualquier cosa le produce hiperemia conjuntival, pero la hiperemia ciliar o periquerática es causa de patologías severas. Y esto es un trauma ocular. Aquí ven que hay una herida en la córnea y hay una hiperemia en todo el globo ocular. Las secreciones. Las secreciones es importante tomar en cuenta. Un ojo rojo sin secreción, hay que verlo, porque es diferente si viene un ojo rojo que tiene un lagrimeo o un ojo rojo que tiene pus, que tiene lagañas verdes o amarillo verdosa. Este amarillo verdoso es por bacteria, es una infección, ¿no es cierto? Una conjuntivitis bacteriana. En cambio, este ceroso puede ser una conjuntivitis viral, puede ser una conjuntivitis alérgica, puede ser la mucosa igual, una conjuntivitis mucosa en los procesos alérgicos, etc. Pero mucopurulenta o purulenta en las bacterianas. Estas las virales o las alérgicas. La epífora se llama epífora cuando el ojo lagrimea por causa de que está obstruida la vía de excreción, de eliminación de la lágrima. Veremos también después más detalles de eso. Aquí ven, este paciente está con conjuntivitis, sin lugar a duda. Secreción amarillo verdosa, ahí las pestañas están en brocha, la conjuntiva está hiperémica, es una conjuntivitis bacteriana. Esto es una quemosis, esta es una epífora, oclusión de la vía lagrimal, por lo tanto se derraman las lágrimas acá. Pero cuando se derraman las lágrimas y no hay oclusiones, es por exceso de formación de lágrimas por la glándula lagrimal. Ya saben que la glándula lagrimal no está aquí, no está en la vía, en la parte nasal. Ya les dije en la clase de anatomía que está en el techo de la órbita, en la parte temporal, ¿no? En el techo de la órbita y en la fosa lagrimal. Ahí está la glándula lagrimal principal y las accesorias están en la conjuntiva. Y esto es la quemosis. Hartos pacientes en pediatría, sobre todo los niñitos, son más frecuentes a hacer alergias conjuntivales. En la gente mayor también hay. Pero la madre que despierta y lo mira a su niño con los ojos así, cree que se le va a salir el ojo, ¿no? Entonces va a correr al hospital, lo encuentra uno de ustedes y ustedes le tienen que decir, no se ponga nerviosa, le ponen 2 gotas de corticoide y pasa. Es alérgico. Y le dicen, vaya y lave su funda de la almohada, ¿no?
o cambie su almohada porque eso es alérgico. Que tengan cuidado. Entonces las conjuntivitis alérgicas dan quemosis. Esto es quemosis. Y a veces es peor que eso, se ve como si se estuviera de verdad saliendo el ojo. El examen subjetivo en oftalmología se refiere a las funciones de la retina. Y la retina tiene las funciones de percibir la luz, de percibir las formas y de percibir los colores. Esas tres funciones son de la retina. Eso se realiza con el examen subjetivo. Esto es uno de los exámenes neurológicos, neurooftalmológicos. Ver la agudeza visual. Esto es una carta de Snellen, esto es lo más elemental que hay en oftalmología, lo más simple. Y consiste en colocar una carta que se usa casi siempre, la de Snellen, se llama esta carta de Snellen, aquí está en tamaños de letras de diferentes tamaños graduadas, y a 6 metros de distancia desde la carta de Snellen hasta el paciente, se ocluye, se tapa, aunque sea con la mano, el ojo derecho y se examina el ojo izquierdo hasta qué línea ve. Y ahí al lado de la línea está escrito cuánto es de porcentaje la visión, sin lente, solo para saber cuánto ve. Entonces a partir de ahí ustedes pueden decir, este paciente ya le mido lentes o qué. Si el paciente ve la primera línea y no ve el saldo, es un paciente que no tiene buena visión, hay que mandarlo a que lo chequee el médico. Y no siempre es por falta de lente, algunas veces puede tener una catarata o puede tener una lesión en la retina. Entonces no todas las disminuciones de la visión son por falta de lente. Entonces la agudeza visual es para la visión de formas. Aquí tenemos las tablas de visión que hay sobre todo en pediatría. Esta carta de Allen, con dibujitos, con el juego de las E, los círculos cortados y los números de acuerdo a cada paciente. Incluso en los niños de meses se puede medir la agudeza visual, no haciéndolo leer, sino mostrándole líneas verticales. Hay franjas y tambores para hacer rotar al frente del niño, y el ojo del niño hace nistagmos cuando ve pasar, y con eso uno ve cuando ya no mueve, cuando ya no sigue las líneas, quiere decir que esa es su agudeza visual. Entonces hay formas de medirle a los niños también. Esta es la carta de lectura. Otro examen que se realiza en el examen general oftalmológico es la campimetría, los campos visuales. O sea, hay muchos tipos de campos visuales, pero dos son los más importantes. Uno, que es el de Goldman, que casi no se lo ocupa porque no es repetible, necesita tener un técnico solo para eso, y si lo hace un técnico, el otro hace y le va a salir un poco diferente. En cambio se usa ahora que es el campímetro computarizado, donde ustedes aquí tienen todos los programas que lo que quieren investigar, aplican cuál es lo que quieren ver, lo colocan al paciente en posición y todas las cosas que se las van a mostrar seguro en la práctica, y el paciente mira a través de primero un ojo y después el otro, como lo indican, y el médico solamente, o el técnico o el médico, lo que hacen es mirar que el ojo esté en posición que se le ha indicado, y si lo mueve ahí se ve, y el paciente va marcando con el timbre que se le da en la mano cada vez que ve una luz, y a partir de ahí se forman estas imágenes, a partir de los puntos que va presionando el paciente. Esta es la imagen de la campimetría. Este punto oscuro corresponde al punto de Mariotte, que es el nervio óptico, el punto ciego le decimos también, ¿no ve? Esta es la zona temporal, nasal, perdón, y esta es la zona temporal. Y aquí hay las tomas de la normalidad y de las alteraciones en relación a la normalidad, las alteraciones que tiene el paciente. En este estudio se puede ver incluso los errores al apretar el timbre al ver la luz, errores falsos positivos, falsos negativos, para tener precisión sobre la patología que estamos buscando. Con este examen se pueden diagnosticar muchas veces tumores que están en las vías ópticas, ¿no? En diferentes sitios del sistema nervioso. A veces nosotros hacemos una campimetría investigando un paciente que tiene un glaucoma, o sospechamos, porque aquí se ve, y encontramos con que tiene un tumor
en la vía óptica. Entonces tenemos que mandar al neurólogo y decirle: este paciente tiene un tumor en tal parte. Porque, y por la característica del campo visual sabemos en qué sitio está el tumor también. Entonces también se ocupa el campo visual en neurología o en neurocirugía. Y la visión de colores, que es la otra función de la retina, que hay muchos test también para estudiar la visión de colores, la normalidad. Cuando se ve normal se llama eucromatopsia, y cuando se ve anormal, cuando hay alteraciones de la visión de los colores, se llama discromatopsia, ¿no? Entonces nosotros usamos el test de Ishihara. El test de Ishihara es uno de los más comunes también, y son láminas con números a un color con fondos de puntos también de otros colores que están ya estudiados cada uno. Con esto podemos saber qué tipo de células son las que están alteradas para que el paciente no vea diferente. Digamos, hay pacientes que ven el rojo como si fuera verde, y esos son discromatopsias. Entonces son varias cartillas, y en cada cartilla está escrito atrás de la cartilla cuáles son las células que están dañadas en cada caso, cuando el paciente confunde uno con otro. Entonces son discromatopsias. No son tratables. Esto es importante en los exámenes de los pacientes que tienen que ir a una postulación de algún trabajo. Por ejemplo, un paciente que va a entrar al colegio militar, le puede tirar a los verdes y no a los amarillos, ¿ves? O que está manejando un avión, un piloto también, las señales no las va a ver bien. Entonces, para cuestiones ocupacionales es importante. O si van a trabajar en ¿qué se llama? Centro de fabricación de ropa y qué sé yo, van a combinar barbaridades, van a poner a la moda cosas raras. Otros métodos complementarios: la electroretinografía. Esto es para ver la función de la retina. Cada una de estas zonas indica cada área de la luz que va atravesando la retina. Y la ecografía. La ecografía, aquí este es un ecógrafo de oftalmología. Esta es una ecografía donde se está viendo la parte anterior del ojo es aquí y el nervio óptico es este. Y esta cosa que se ve aquí es la retina desprendida. Esto es un desprendimiento de retina. Se usa mucho en pacientes que no se puede ver el fondo de ojo porque tienen catarata o por hemorragia o por lo que sea, para ver si es que hay o no hay alteraciones en la retina, o en pacientes con trauma para ver si hay cuerpos extraños intraoculares, o para ver si hay tumores, para varias patologías se ocupa la ecografía ocular. Este es un ecobiómetro, también un equipo de ultrasonido para ver el eje ocular, para hacer el cálculo de los lentes intraoculares. Para los pacientes cuando se operan de catarata hay que ponerles un lente intraocular en sustitución del cristalino. Con esto se mide la potencia del lente que se va a poner en base al eje de visión, la ecografía A. Y esto es un IOL Master, es una máquina más moderna, ¿no? Que trabaja con interferometría óptica y se usa luz infrarroja. Esto es lo más perfecto que hay actualmente para medir la potencia de un lente intraocular para operar a un paciente de catarata. Catarata, ustedes saben, es sacar el cristalino, la operación de la catarata, sacar el cristalino opaco y en su lugar se pone un lente intraocular, que es un cristalino artificial. Y ese cristalino siempre se trata de corregir la alteración de la persona. Si usaba lentes, procuramos corregir la potencia del lente también en el lente intraocular para evitar de que use lente, digamos, en lo posible. Entonces, eso se puede con esta máquina porque es perfecta. Y esto es un retinógrafo, es una cámara de retina. Nos sirve para hacer retinografías, es fotografías de la retina o del fondo de ojo. Vean ustedes, aquí vemos totalmente claro el nervio óptico, la cabeza, los vasos, la rama superior, inferior, la temporal y la nasal de la retina, ¿no? Las características del disco óptico.
la mácula, si hay o no hay alteraciones, para todas esas cosas y para hacer angiofluorescein, para estudiar patología de la retina, sirve la cámara de retina. En este caso, ven ustedes, esto es un fondo de ojo. Este paciente tiene una discreta patología de la mácula, un punteado. En cambio, la retinofluoresceinografía, que se usa la misma máquina, pero con filtros especiales, se inyecta fluoresceína en la vena de la flexura del codo y a partir de 8 a 12 segundos, la fluoresceína ya está dentro de la coroide. Primero llega a la coroide, después llega a las arterias y después llega a las venas, a la fase venosa, la fase arterial, la fase coroidea, la fase arterial. Aquí está empezando la fase venosa, arteriovenosa, y la fase venosa tardía cuando ya las venas también están llenas. Esto para estudiar patologías de la retina o de la vascularización, sobre todo en pacientes diabéticos o en pacientes que tienen otro tipo de patología, alteraciones del epitelio pigmentario, etc. Y esto es una topografía computarizada. Esto es para ver las características de la córnea y para hacer diagnóstico de algunas patologías corneales específicas y también para examinar a los pacientes que se van a operar con láser para dejar de usar los lentes. Con esto nosotros podemos definir si el paciente está o no está habilitado para operarse. Esta es la característica de normalidad. Aquí vemos una corbata astigmática, es un astigmatismo eso. Y con esto no solamente se estudia la cara anterior, sino también la cara posterior de la córnea. Esto es una toma que se hace con un disco de plácido que está adelante de este aparato y por el reflejo de ahí pasa una computadora y analiza la superficie de la córnea, anterior y posterior. Cuando vemos esto es normal, esta imagen es normal, esta es una corbata astigmática simétrica. En cambio, esto es un queratocono, esto contraindica una operación con láser, la cirugía refractiva. Y además es indicación para hacer el tratamiento de estos pacientes que el queratocono es una de las principales causas de trasplantes de córnea, para hacer tratamientos que actualmente existen para evitar los trasplantes de córnea en lo posible. También tenemos la tomografía de coherencia óptica que se usa en oftalmología, es un tomógrafo de luz que se usa para hacer cortes en todas las partes que nosotros querramos del ojo, desde la córnea hasta la papila y la retina, la mácula y todo, ¿no? Entonces se hacen cortes tomográficos de coherencia óptica para encontrar patologías que nosotros sospechemos. Por ejemplo, este es un corte de la zona foveal, la zona macular. Aquí están las capas de la retina sensorial y esta es la capa pigmentada de la retina y esta de aquí ya es la coroide. Esto es un corte de una retina normal. En cambio, esto es un corte de una retina, un corte horizontal de una retina que tiene un despegamiento en la zona foveal y vemos que aquí hay fibras que están traccionando. Esto nos sirve para saber qué tratamiento vamos a hacer en esos casos, en las lesiones maculares, y no solamente en eso, en muchas patologías. Esto es solamente un ejemplo de la tomografía ocular. Y esto es otro sistema de estudio también de oftalmología que se llama el microscopio especular o máquina de recontadora de células endoteliales. Este es el aparato y aquí ven ustedes que se hace la toma y salen imágenes de las células que están en el endotelio de la córnea. Este examen parece que no tuviera ninguna importancia, pero en todos los pacientes que se van a operar de los ojos tiene obligatoriamente que hacerse este examen porque la población celular de la córnea en el endotelio, con eso nosotros podemos saber si tiene o no tiene chance ese ojo de hacer una descompensación por el trauma quirúrgico. Entonces, cuando vamos a operar tenemos que saber cuántas células tiene. Y normalmente la córnea debe tener de 2.000 a 3.000 células por milímetro cuadrado en el endotelio.
En base a eso, si tiene 500 o 600, sabemos que esa córnea está en riesgo de que cuando operemos se va a descompensar. Entonces hay que saber, para saber qué vamos a hacer para proteger más el endotelio y evitar la descompensación. La tomografía computarizada, que ustedes ya saben en radiología han debido ver, que se usa para las fracturas de la órbita, etc. Aquí hay un tumor en la parte medial y aquí tenemos otra tumoración también. Para tumores, fracturas, etcétera, se ocupa. Este es un tumor, probablemente un rabdomiosarcoma, que están en ese lugar esos tumores, en esta parte. Y también se usa la resonancia magnética de acuerdo a cada patología que queremos investigar. Eso en el examen oftalmológico. El examen, como ven ustedes, es más puro examen. A nosotros nos apagan la luz y morimos de hambre. No tenemos trabajo. Entonces, pero la oftalmología es muy maquinizada. Pero es bueno tener la información y saber qué es lo que se puede hacer. No es necesario que los médicos se compren todas esas máquinas porque no tiene sentido. Pero tienen que saber qué es lo que se puede hacer y qué hay para hacer eso. Eso es lo que tienen que saber respecto a esto. Y cómo se examina el ojo. Eso le van a enseñar también cómo volcar los párpados para ver un cuerpo extraño, etcétera. Se lo verán en su práctica. No sé si, poneme la luz, por favor. No sé si tienen, me gusta ver así todo el curso aquí, bastantes alumnos. Dan ganas de venir a dar clase. No sé si tienen alguna pregunta. No, el daltonismo es lo mismo, pero el daltonismo es solamente una forma de discromatopsia. Hay muchas. De acuerdo a qué colores confunde, se llama otra cosa. Depende de que un paciente se pueda operar con láser, aparte de la queratocono, cuando aparece el queratocono no se puede operar. No,